Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nos vemos nuevamente y nos escuchamos nuevamente. Su hermano y servidor Daniel Reyes y nuestro hermano Jorge en cabina. Los saludamos a todos deseándoles un bendito día desde las cabinas de San Pío Radio y Cristo Rey Radio. Es un honor y es un gusto para nosotros estar con ustedes que nos sintonizan, agradeciéndole a Dios estos momentos, ¿verdad? Y a Él nos encomendamos en esta que es nuestra quinta sesión dirigida a los líderes de nuestras parroquias de todos los rincones de la tierra. Esos líderes que han sido elegidos por Dios para ayudar a otros hermanos a crecer en la fe o a conducirnos en las labores del reino de Dios. Y en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a comenzar esta mañana diciendo esta frase: necesitamos líderes. Necesitamos líderes es una realidad muy relevante el día de hoy. La iglesia necesita líderes, Cristo necesita líderes, el mundo necesita líderes. ¿Qué clase de líderes estamos hablando? Líderes, dicho de otra manera, cristianos que sean capaces de llevar la buena nueva al mundo, no solamente de palabra, sino testimonio. Y vamos a tomar esta primera cita de la palabra del Señor del Evangelio de Mateo, capítulo 5, 13 y 14. Ustedes son la luz de la sal de la tierra, perdónenme. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ustedes son la luz del mundo. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes son sal y luz del mundo. Es algo que el Señor quiere que reflexionemos esta mañana. Todas aquellas personas que están conduciendo parroquias, que están conduciendo grupos, que son líderes, que son maestros, que son coordinadores, a todos Dios nos hace esta reflexión esta mañana, que esperamos en Dios, en nuestros corazones, avive esa llama que siempre hemos traído ahí, y en nosotros, aquellos que seremos nuevos, que vaya encendiendo esa llama por servirle con más pasión, con más amor. En estas épocas, en este tiempo, como en todas las épocas de la vida de la humanidad, siempre ha habido gente que se voltea contra Dios. Y desgraciadamente, esa voz del enemigo que va sacando a los hijos de Dios de su camino, a veces se ha filtrado también dentro de la vida de los miembros de las parroquias, porque algunos, si no nos volteamos contra Dios, algunos vamos haciendo una filosofía selectiva de la voluntad de Dios. Bueno, a mí Dios me perdona porque yo soy servidor, entonces no tengo que hacer estas cosas, y vamos cayendo en el error que podemos llegar a tener una vida de comunión sin estar en estado de gracia, de servir o ser servidores sin tener sacramentadas nuestras vidas, de llevar una vida doble dentro de la iglesia y otra en el mundo y seguir comulgando, etc. Hay muchas cosas a lo que nos puede llevar el no tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que te priva tu propia libertad, al contrario, es algo que va a potenciar tu libertad cuando tú te pones en las manos de Dios. Y quien ha hecho la voluntad de Dios, a pesar de problemas, de tener que brincar obstáculos, se puede dar cuenta que hay una satisfacción interior y una paz interior que le permite sonreír, que le permite sentirse a gusto donde quiera que está, que le evita toda depresión y toda cosa que le vaya oprimiendo su ser para poder desarrollarse en la vida. Hoy se necesitan líderes, hermanos, líderes para el mundo, líderes cristianos que, unidos a Cristo, llevemos al mundo a revalorar la vida misma y sobre todo la vida en Dios. Cada uno de nosotros es invitado por Dios para que vivamos una vida auténtica. ¿Qué quiere decir esto de una vida auténtica? Que entonces no puedo hacer lo que yo quiera, los planes, mis proyectos de vida. No se refiere a eso. Se refiere que seas tú mismo, Hay alguna
incompatibilidad entre lo que yo quiero ser y lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que tenemos que discernir. Voy a poner este ejemplo, que es una leyenda de las palabras de el Greco, un gran pintor español, que le dice: le dije al almendro, el almendro es un árbol que da fruto a la almendra, le dije al almendro: hermano, háblame de Dios. Y en respuesta, el almendro floreció. ¿Qué quiere decir esto? Que seas tú mismo, que seas tú misma. ¿Quién eres tú en verdad? No se te olvide esto, hermano. Eres imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que en verdad somos. Somos imagen y semejanza de Dios. Esa es la autenticidad que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que buscar. Todos los seres humanos, o todas las cosas que Dios ha creado, han sido creados y dotados de recursos para poderse desarrollar y llegar a la plenitud de lo que son cada criatura. Por ejemplo, vamos a hablar de la vida vegetal. Por ejemplo, un árbol. Un árbol, desde que Dios lo hace semilla y que esa semilla cae y es sembrada en tierra, de donde va a servir para alimentarse todos los nutrientes que necesita para crecer, y el agua que Dios le enviará, eso lo hará vivir y cumplir al final el fin para el que fue creado. Como en el caso de la almendra, su objetivo es dar almendras. Entonces tiene que abastecerse, alimentarse e ir creciendo hasta llegar a una plenitud, una madurez que le permita dar frutos. De igual manera nosotros hemos sido creados por Dios, cuerpo y espíritu. Del cuerpo ya sabemos que desde pequeños, desde el momento que nacemos, la primera acción de nuestra madre es alimentarnos. Y así es toda la vida, nos somos alimentados con el cuidado de la salud para podernos desarrollar y crecer físicamente en una madurez que nos permita ser plenos. Pero espiritualmente, mis hermanos, la plenitud que necesita el ser humano es la santidad de Dios, porque nosotros somos no solamente criaturas de Dios, sino somos hijos de Dios, que de nuestro bautismo, que nacimos como hijos de Dios, Dios nos ha provisto de esas cualidades y esa realidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vivir una vida auténtica, esta es la vida auténtica de la que tenemos que ser conscientes. Cuando decimos hay que discernir entre lo que yo quiero ser y entre lo que es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que tú seas pleno, que llegues a una plenitud, a una perfección. Y no se les olvide que perfección es una mentira del demonio que nos dice que tú no puedes ser perfecto. Ya por ahí no, perfecto solamente los santos ahí en la iglesia. No, las palabras de Cristo, Mateo 5:47 dice: sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Señor en Levítico nos dice: ustedes son mi pueblo, sean santos porque yo soy santo. Dios y Cristo, Dios no miente. Y esa perfección de la que estamos hablando es la santidad. Ese es el ADN de nuestro Padre Dios. Ese es el ADN que nos permitirá a nosotros ser verdaderamente plenos. Y no quiere decir que tú en la vida humana, en la vida temporal que vivimos, dejes de ser lo que estás haciendo. Si eres una enfermera, un enfermero, doctor, un ingeniero, arquitecto, un maestro, una persona que es un operador en una fábrica, una madre de familia que trabaja siempre en casa, no te está quitando eso, sino que eso que haces tenga la plenitud de lo que Dios es en ti. En otras palabras, tenemos que buscar esa plenitud en Dios, que es la que nos va a llevar a ser plenos y vivir auténticamente. Tenemos que buscar esa autenticidad en nosotros mismos. ¿Qué es lo que no va de acuerdo a esto que yo soy? Imagen y semejanza de Dios. Pues la vida que llevo es demasiado disipada, ni siquiera moralmente buena, y eso no es de Dios. E independientemente de Dios, moralmente la vida humana no es bueno, y lo que no es bueno no es de Dios. Entonces tengo que enderezar mi camino para tratar de vivir una vida auténtica.
la vida de mi semejanza con Dios. Soy imagen de Dios. Para esto tenemos que fijar un ideal. En la historia ha habido personas que han sido sobresalientes en determinados momentos, que se diferencian de los demás, sobresalen de los demás por su autenticidad como personas, porque son fieles a los principios que persiguen y son fieles a ellos, a la manera en que los viven. Y pudiéramos nombrar muchos, ¿verdad?, los santos, un San Francisco de Asís, que vivió una vida en su tiempo muy difícil dentro de la iglesia, y en lugar de ir contra la iglesia, él se pone en humildad a manos de la iglesia, como todo servidor humilde, que hasta el Papa se arrodilla ante él y le besa sus manos. Y este San Francisco de Asís vino a transformar en su tiempo, un momento, la iglesia, que todo lo que necesitaba para ser renovada. Y siempre ha habido personas así. Y tenemos no solamente en la vida de los santos, tenemos, por ejemplo, personas muy sobresalientes, un Michael Jordan, que ustedes saben quién es, ¿verdad?, un basquetbolista muy famoso, que en su tiempo de adolescencia no era el mejor jugador del equipo, ni siquiera tenía buen tino para encestar en la canasta. ¿Qué fue lo que esta persona hizo, Michael? Fijarse una meta, y junto con esa meta, fijarse hábitos. Un hábito que se ve de práctica y práctica, de tiro, hasta lograr y llegar a ser el mejor jugador de su tiempo y en la historia. Se fijó una meta y luego formó hábitos para lograr esa meta. Nosotros, cuando estemos buscando vivir una vida auténtica, tenemos que fijar cuál es esa meta y luego formar los hábitos que nos vayan llevando hasta ello. El hábito de Santa Teresa de Calcuta. Ella definió viviendo del amor a Dios. Y en ese amor a Dios fue de tal manera que los hábitos fueron llenando toda la actividad cotidiana de su vida. Y ella hizo lo que hizo por ese amor que era su meta principal, Dios. Entonces nosotros, para ser auténticos, tenemos que fijar metas que nos ayuden a nosotros, fijar un camino y fijar los hábitos, esa disciplina que nos va a llevar y nos va a guiar a lograr ese objetivo o esas metas. Estamos hablando de personas de fe, estamos hablando de líderes católicos. Si tu meta es Dios, entonces todos los hábitos de nuestra vida tienen que estar ungidos para que nos lleven de tal manera que los podamos vivir y transmitir en todas las áreas de nuestra vida. Porque el primer núcleo de nuestra vida es la familia, el segundo núcleo es nuestra vida comunitaria en la parroquia, y nuestro tercer núcleo es el área de trabajo o de escuela, que aunque no son muy personales a veces, de todo modo nuestra persona influye en aquellos que nos ven, en aquellos que conviven con nosotros. Entonces tenemos que llevar eso que te haga sentir bien contigo mismo. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Felicidad, busca tranquilidad, busca comodidad, pero no lo vas a obtener sin Dios. Entonces, cuando nosotros vamos viviendo estos hábitos, tenemos que irlos viviendo en la vida cotidiana que nosotros llevamos. Nosotros tenemos que vivir siendo esa luz. Vamos a explicar una frase de Santa Catalina de Siena. Si eres lo que debes ser, encenderás al mundo. Ratifica la autenticidad de nuestro ser. Y el mundo necesita que esa luz seas tú, que tú seas eso que encienda al mundo. Entonces, el liderazgo en nuestra vida es que seamos capaces de salar al mundo. Voy a repetir la cita bíblica con la que comenzamos, ¿verdad? Ustedes son sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Sabemos que la sal es un elemento muy fuerte para los alimentos, es lo que da sabor. Pero fíjese usted que es tan fuerte que para una libra o kilo de frijol no va a usar la misma cantidad en proporción. O sea, no una libra de sal para una libra de frijoles o un kilo de frijoles. Estoy hablando de algo exorbitado. Basta un puñito, ¿verdad?, pequeño para darle sabor. Es la fuerza de la fe.
¿Qué pasa cuando nuestra fe se diluye, se desvirtúa? Pues entonces no vamos a ser capaces de salar al mundo, de darle sabor al mundo. Y puedo poner el ejemplo que 12 personas, por la fuerza de su fe, fueron capaces de salar a todo el mundo. Los 12 apóstoles tuvieron esa fuerza que Cristo les dejó, una fuerza unida en Cristo. Entonces nosotros debemos de vivir esa fuerza, esa fe, para poder salar al mundo, ser sal del mundo. Ustedes son sal de la tierra. Si se desvirtúa, ¿qué pasa? Ya no sirve. Necesitamos vivir nuestro cristianismo, nuestra fe con autenticidad. Ustedes son luz del mundo, y que brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El ejemplo de nuestra persona es la luz que va a iluminar a otros. Esto es lo que necesita el mundo de hoy, que los cristianos seamos esta sal, que seamos esta luz en este mundo actual donde todo el mundo busca algo de donde agarrarse, una luz a donde guiarse, algo que le dé sabor a su existencia, que valore su vida. ¿Por qué hay ahora tanto problema con el desprecio a la vida? No hay respeto a la vida. No solamente son los asesinatos de la violencia que vivimos hoy en día, las guerras, la violencia del narcotráfico que ha dejado mucha gente inocente, muerta, los abortos que ahora se están disparando como leyes que son selectivas para una persona, quitar la vida a un ser humano que viene de Dios. Necesitamos que nosotros seamos esa luz que haga revalorar la vida en verdad, que sigamos predicando el valor de la vida, que la vida es de Dios, que la vida viene de Dios, que somos responsables de preservar la vida que Dios nos da, la propia y de los seres que engendramos. Necesitamos seres, personas, cristianos, que seamos esa luz, que vivamos esa autenticidad a imagen y semejanza de Dios. Esa es la vida auténtica del ser humano que tiene que buscar. Entonces decíamos que no te va a sacar a ti de tu vida propia, sino que en tu vida cotidiana tiene que estar ese sabor del amor de Dios. Voy a poner un ejemplo de una persona que yo no sé si vive todavía, cuando lo conocí era muy mayor ya de edad. Y estoy hablando ya por los años 86, 88, ya llovió, ¿verdad? Decía este señor en un retiro de evangelización, un retiro espiritual, que su esposa fue a un retiro. Y cuando regresó a la casa, traía algo diferente, una alegría interior que se sentía, que transmitía. Y hacía lo mismo cotidianamente en la casa, desde barrer, cocinar, lavar trastes, todo, pero tenía algo, una sonrisa en su rostro, que le preguntaba, pues ¿qué tanto te platicaron ahí en el retiro? Y ella le decía, ya lo sabrás. Y otro día le volvió a decir, oye, dime, platícame, ¿qué tanto les dijeron? ¿Por qué vienes así? Ya lo verás, ya lo sabrás. Total que la Santa Señora murió y nunca le dijo. Entonces este señor, con esa semillita que le quedó sembrada en el corazón, él quiso vivir el mismo retiro que vivió su esposa. De tal manera que fue tanta esa transformación que después se convirtió en un predicador del Evangelio. ¿Qué fue lo que le ayudó a esta persona a cambiar y a renovar? El cambio, el testimonio, la luz que su esposa transmitía. Esa luz que irradiaba venía llena de un sabor en su fe, que todo lo que hacía, lo hacía de diferente manera. Tú puedes santificar todas las cosas que haces en tu vida, las cotidianas, empezando por esto. Desde que estás haciendo ahí mecánica en tu carro, desde que estás ahí laborando en tu oficina con la computadora, desde que estás estudiando para un examen, desde que estás ahí barriendo y algo te cuesta, todo eso, ofrezcámoslo al Señor. Señor, estoy muy cansada, muy cansado, pero este trabajo que voy a hacer, te lo ofrezco, Señor, por mi hermanita que está enferma, que no puede moverse, por aquellas personas que están en el hospital, por aquella persona que se le murió un familiar y necesita consuelo. Todo acto cotidiano, ofréceselo a Dios. Entonces tú
estás santificando lo que haces, te estás santificando a ti mismo, a ti misma, y estás santificando a los demás. Esto es una cosa muy hermosa, el vivir lo que es la vida de fe en todo lo que hacemos. Y entonces nosotros, mis hermanos, como dice Efesios, ¿verdad? Oremos en todo tiempo, en todo momento, y esto ofrezcámonos, perseveremos en la oración y también en el bien de los hermanos. Si ven ustedes la palabra de Dios se aplica a la vida cotidiana que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros somos esa sal que tiene esa fuerza de fe para darle sabor al mundo y a la vida de los demás. Empezando porque la tuya tendrá un sabor distinto, algo que te llevará a ti a ser más plena, que te llevará a ser más pleno en lo que haces, y que todo tendrá esa diferenciación. Entonces, cuando tú estás en tu casa, que tú laboras, que tú te relacionas con tu familia, sabrás que si de momento algo te hace enojar y quieres gritar y soltar el enojo con palabras, ese amor de Dios te va a hacer que detengas la acción y que con amor suavices lo que vas a decir. Si vas a regañar a tu hija, a tu hijo, hija, por favor no lo hagas así, en un tono más amoroso, que si nunca lo ha sido antes, a tus hijos les va a impactar, pero les va a mirar ese cambio que está dado ahora porque tu fe te da sabor a ti en tu interior, en tu amor hacia los demás. Ese es un acto cotidiano. Cuando vas a la parroquia y que estás dentro de tu grupo de ministerio, de igual manera, no pueden entrar los chismes, no puedes entrar hablando mal de otra persona porque eres luz. Lo que vas a hacer es iluminar a aquellas personas en su vida lo que están haciendo bien. Y vas a iluminar el camino donde ellos no ven luz para que vean lo mejor que pueden hacer de sí mismos, para ser más plenos, para ser más plenas, en cuanto a su vida personal y en cuanto a comunidad como ministerio, para realizar las obras del reino de Dios. Tenemos que ser esa sal, tenemos que ser esa luz, tenemos que ser que ese amor de Dios sea cotidiano en todas las cosas que hacemos, dedicarlas a Dios, ofrecerle todo a Dios, en todo momento, darle gracias. En lo que pides todo, oren en todo momento. Y por todo momento también dar gracias a Dios. Aún también por la enfermedad, porque la enfermedad invariablemente nos acerca a Dios, que es el primero que le imploramos la sanación de nuestro ser. Y también pidamos por la sanación interior. Todas las acciones de tu vida cotidiana pueden ser santificadas y santificar a los demás. Mis hermanos, entonces, cada uno de nosotros, no olvidemos esto, ¿verdad? Que la luz que ilumina es la que nosotros vamos a irradiar. Que tu sonrisa tenga algo. Le decía una vez, una señora estaba viviendo un retiro, y a la persona que estaba exponiendo el tema, la reflexión de ese momento, era otra señora, y cuando terminó la persona que estaba dando el tema, esta persona se acercó para decirle, una cosa que más me ha impactado de usted es su sonrisa, la manera en que usted demuestra el gusto, el amor de hablar de Dios, de darnos una luz a nuestra vida. Esa sonrisa que usted tiene algo que yo no he visto en los demás. Eso se nota, mis hermanos, que cuando tú eres luz de Dios, se va a notar en todos los hábitos de tu vida, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces. Necesitamos líderes en el mundo de hoy que sean auténticos en su manera de vivir la vida cristiana. Y por decirlo de otra manera, necesitamos que los cristianos seamos verdaderos discípulos de Cristo para llevar ese amor de Dios al mundo. No lo vamos a poder transformar solamente con palabras, tenemos que transformarlo con nuestro testimonio de vida. Como decía San Francisco de Asís, hay que evangelizar y si es necesario decir palabras. ¿Qué se refería? Nuestro testimonio es el anuncio primero que todos los demás van a ver en nosotros. Necesitamos líderes auténticos, hoy en día, más que nunca, en que el mundo se está volteando contra Dios y se está volteando contra la vida cristiana de nosotros, de la iglesia,
y no solamente nuestra Iglesia Católica, sino todas las denominaciones que aman a Dios. Contra todos ellos está volteando el mundo. El enemigo está cada vez más, se está fortaleciendo de la falta de fe de otras personas y de su ignorancia. Necesitamos líderes. Ese es el mensaje de Dios que nos trae para todos. Y no se les olvide ser auténticos. Ser auténticos es la parte más importante con la que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Vuelvo a repetir, ser auténticos es ser imagen de Dios. Somos imagen de Dios y eso es lo que tenemos que vivir. Esa es nuestra naturaleza esencial, como Dios nos ha creado. Y como decía San Agustín, y es parte de la teología, todo ser humano tenemos un fin único. Y ese fin único es Dios. Si el almendro, su fin único es crecer, madurar y reproducirse dando el fruto del almendro, nosotros nuestro fin es crecer, madurar y dar fruto del amor de Dios. Eso es el ser auténticos, ser imagen de Dios. Hoy más que nunca, el mundo está buscando esa luz y necesita encontrarla en aquellas personas, la va a encontrar en aquellas personas que son auténticas, que son verdadera luz en su manera de vivir, que son congruentes en lo que hacen, en cuanto a la voluntad de Dios y su voluntad van dirigidos a una misma acción, el bien de los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestra vida personas que admiramos y que amamos por lo que son? Estamos hablando de personas que han sido sobresalientes en su manera única de vivir, muy fieles a sus principios y que de tal manera que sacrifican muchas cosas que les pudieran dar comunidad por vivir fieles a sus principios. Tenemos en nuestra casa a lo mejor nuestra abuelita, nuestro abuelo, papá o mamá, algún maestro, alguna persona que hizo mucho por la sociedad y entregó parte de su vida o toda su vida por ese principio, ese fin, el bien a los demás. Todos tenemos esos ejemplos que nos inspiran y que nosotros quisiéramos ser, pero a veces quisiéramos y no lo hacemos. Mis hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar ahorita enseguida, continuando con nuestra reflexión del día de hoy. Necesitamos líderes. Instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.
somos un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Muy bien, mis hermanos, regresamos a nuestro segmento. Híjole, bien contentos porque hay algunas personas que nos ven y ya nos comentan lo que les pareció este programa. Más que nada lleva el objetivo de ayudar, ser un complemento, no ser el todo, el único, sino un complemento para la vida de nuestros líderes parroquiales, ¿verdad? Que se van formando y que van guiando a otras personas. Antes de continuar, quiero hacer una invitación para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. El próximo viernes, el día 3 de agosto, a las 6 de la tarde, tendremos una hora santa dedicada a todos los líderes, o más bien dicho, pidiendo por todos los líderes, porque la hora santa es para el Señor. Invitamos a todos los líderes de las parroquias que nos escuchan, no importa de qué área sean, ¿verdad? Que sean coordinadores, maestros, aquellos que llevan la conducción de un ministerio, los invitamos. Pero si usted no es líder y quiere participar, usted véngase, de todos modos, los invitamos. Esta va a ser nuestra primera hora santa de líderes, dedicada al Señor el día 3 de agosto. Los invitamos a todos a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En la parroquia de San Pío X. En Carl y Jerónimo, aquí encuentran ustedes la parroquia. Y los esperamos a todos, nos daría mucho gusto verlos, ¿verdad? Aquellos que algunos hacen llamadas, otros se comunican por teléfono, pero conocernos personalmente nos daría mucho gusto, ¿verdad? A todos los líderes, para que unidos pidamos a Dios que nos dé esa unción que tanto necesitamos. Pues ya están invitados, próximo viernes 3 de agosto, 6 de la tarde en la parroquia de San Pío, hora santa al Señor, pidiendo por todos los líderes. Y esta va a ser la primera hora santa de líderes, ¿verdad? Pero vamos a seguir haciendo otros eventos más. Más adelante les iremos dando los anuncios. Muy bien, queremos seguir con lo que estamos, ¿verdad? Necesitamos líderes en el mundo de hoy, en la iglesia. Necesitamos líderes auténticos, que vivan la autenticidad de su vida. ¿Y cuál es la autenticidad de nuestra vida? Ser imagen y semejanza de Dios. Esa es la autenticidad verdadera. Esa es la verdadera vida que nos da plenitud a todos, que va a potenciar los dones que Dios nos ha dado y que va a sacar a aquellos que estén escondidos, tratando de buscar esa plenitud, tratando de buscar esa autenticidad. Iremos formando hábitos que nos van a llevar a lograrlo. Y quiero también recordarles que para lograr todo esto, decíamos anteriormente, antes de la pausa, que tenemos que ser sal y luz del mundo. Pero no podemos ser sal y luz del mundo, no podemos ser sabor e iluminar el mundo si no permanecemos unidos a Cristo. Juan 15, 4, 5 dice: yo soy la vid, ¿verdad? Permanezcan en mí como yo en ustedes. Jesús está hablando de una comunión, de una unicidad entre el discípulo, entre el cristiano y Jesús, Dios. Una rama no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo, como líder, como guía de un grupo, un ministerio,
puedo hacer las cosas a mi manera y tratando de hacer, claro, ¿verdad?, lo mejor de la mejor manera. Pero nunca va a ser igual sin la unción de Dios, sin la unción del Espíritu Santo que Cristo me da. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahora aquí estamos viendo, para lograr esa plenitud, esa autenticidad, necesitamos de Cristo. El árbol necesita de la tierra y necesita del agua para vivir. Nosotros necesitamos de Dios y de la unción de su Santo Espíritu, que es lo que nos va a dar vida a todos en todo lo que hacemos, en todo lo que realizamos. Nosotros, como hijos de Dios, la humanidad, muchos se han volteado contra Dios, como decíamos, ¿verdad? El enemigo ha absorbido tanto la mente y las costumbres del ser humano que lo han apartado de Dios. Y en esa vida en la que se han acomodado, aquello que no va a favor de la vida disipada que llevan, de promiscuidad, lo que usted quiera, de vicios, etcétera, entonces ahora lo están haciendo ley, ¿verdad? Aquello que me estorba, que me molesta de Dios, lo hacemos ley. Olvidémonos de Dios y de iglesia. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Se nota claramente porque esta clase de grupos están atacando a la iglesia. Cuando digo iglesia, te están atacando a ti, me están atacando a mí, a los sacerdotes. Han estado asesinando sacerdotes, obispos en Nicaragua, cristianos en Siria, en todas partes del mundo, por tratar de vivir una vida auténtica a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos hoy más que nunca mantenernos muy firmes. Y mis hermanos que vivimos una vida de ministerio parroquial, es muy importante discernir. Y yo invito a que todos los que son líderes, que son los coordinadores de un grupo, comunidad, ministerio de liturgia, de catequesis, lo que sea de evangelización, se unan una vez, cuando menos una vez al mes, para discernir la vida que estamos viviendo como ministerio. Y esa vida, para discernirla, va a salir también del discernimiento personal de cada miembro del grupo. Y tratemos de evitar de vivir una vida light, que es la que nos va a hacer vivir una vida disipada y apartarnos de Dios. Dentro de la iglesia hay personas que viven una vida, yo le llamo así, ¿verdad?, una vida infiltrada, que traen pensamientos que no son de Dios a la vida parroquial, que traen filosofías que no son de Dios a la vida parroquial, que traen doctrinas que no son de la católica, que no son de Dios a la vida parroquial. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se hace una mezcolanza y confusión. Si no hay un buen líder que sepa guiar, que sepa iluminar y que sepa atender la necesidad de crear y formar a un verdadero grupo de cristianos. ¿Por qué? Porque ese grupo, ese ministerio, vamos a hacer luz del mundo. Pedro no salió solo, salieron los otros apóstoles junto con él y se fueron dispersando, pero hicieron una fuerza en el mundo que fue dando la luz de la verdadera vida cristiana, que es Dios, Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y la unción del Espíritu Santo es la esencia de nuestro ser para vivir. Entonces el líder tiene que saber llevar a su grupo. No permita que se hable demasiado mal de una persona, si no se va a dar un punto bueno también. Que no hablemos de mal de las situaciones, si no hablamos de lo bueno que hemos estado caminando. Que no se diga un hermano de parroquia, es que todo está mal aquí, porque está mal. Ah, pues porque esto no me gustó. Bueno, ¿y qué es lo que está bien? Si la persona no sabe decir lo que está bien, quiere decir que esa persona no ve dónde está la mano de Dios en su obra. Porque esto que estamos viviendo en una vida parroquial es el reino de Dios y es la obra de Dios. Nosotros somos sus instrumentos. Vivir una vida light no es conveniente, hermanos. Eso de que, bueno, yo pequé este fin de semana, pero como soy aquí muy amigo de Dios, estoy en la iglesia, pues Él me perdona. Bueno, sí, tienes que ver qué grado es el pecado y también si hay intención propia, porque por eso está el acto penitencial en la misa, ¿verdad? Y yo me confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, para que yo tenga esa intención y que yo pueda acercarme a la comunión. Pues no hagamos una vida light dentro de la iglesia de lo que no es la disciplina
de los verdaderos cristianos. No tratemos de vivir una vida parroquial con patrones mundanos. No hagamos de nuestras costumbres y lenguaje hábitos paganos. No hagamos nuestro ministerio dos caras. Una somos aquí dentro de la parroquia y otra afuera en el mundo. Nosotros, si fuéramos de esa manera de vivir, entonces, ¿qué clase de sal seríamos? No tenemos la fuerza para salar al mundo. Y tampoco tendremos nosotros la luz que ilumine el mundo, que es lo que tanto el mundo está buscando, que tanto necesita. Tenemos que ser conscientes de que tú y yo, desde nuestro bautismo, tenemos esa misión. Pero una vez que hemos sido elegidos por Dios para ser parte de un ministerio dentro de la parroquia, ya tenemos que tener las antenas más abiertas y la disciplina más formada en nuestros hábitos de vivir, porque en esos hábitos de vida estamos buscando esa autenticidad de vida. Que deseamos, la autenticidad de vida es ser imagen de Dios. Lo que estoy haciendo, ¿refleja a Dios? No, entonces no es de Dios. Entonces tenemos que discernir lo que el espíritu del enemigo nos induce a hacer y lo que el espíritu de Dios nos lleva a Dios. Porque decía San Agustín, si los resultados de tus acciones te conectan hacia Dios, es obra del Espíritu Santo. Pero si te desconectan de Dios y de los demás, entonces ese espíritu es obra del espíritu malo. Tenemos que discernir constantemente qué es lo que estamos haciendo. Debemos de ser auténticos, no se nos olvide. Tenemos que florecer, no se nos olvide, para florecer necesitamos a Cristo. Entonces, viviendo de la mejor manera, siendo la mejor versión de nosotros mismos, como hijos de Dios, eso es lo que necesita el mundo. Seamos buenos líderes unidos a la vid, que es Jesús. Vivir esa vida de comunión total en nuestra vida, una vida de comunión de vida. O sea, lo repetí, pero es una comunión de vida es una cosa, una comunión sacramental es la otra parte. No se puede tener comunión sacramental si no tenemos una comunión de vida. Y la comunión de vida va a sacramentar el resto de nuestra existencia. Tenemos que tener esa comunión, estar unidos a Cristo verdaderamente, interiormente, con nuestros pensamientos en lo que hacemos. Los discípulos de Cristo se distinguen por sus frutos. Dice Cristo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Y uno de los frutos del amor cristiano entre los hijos de Dios es la unidad. No podemos vivir una vida en un ministerio si no luchamos por la unidad como hermanos, el amor, la comprensión, la oración, el ayudarnos unos a otros. No podemos estar hablando mal del otro hermano, no podemos estar hablando mal contra el otro grupo de ministerio, de una parroquia a otra. Imagínense que estuviéramos dividiéndonos de una diócesis a otra, hablando unos contra otros de lo que estamos haciendo en favor de Dios. Pues es el mismo Dios el que nos trae, el que nos sostiene, el que nos lleva, el que nos guía. Por sus frutos los conocerán. En eso puedes tú discernir. Y si no estamos viviendo esos frutos, tenemos que luchar por ello. Esa es la vida de los líderes que necesitamos el día de hoy. Que nos ayuden a vivir, que nos ayuden a ver esa luz, que nos ayuden a que haya una integración de personas para poder ser una verdadera comunidad. El buen líder, apóstol de Dios, siempre lucha y predicará la unidad y la fe. Esto es una distinción de un buen apóstol de Dios, el que evita toda división, el que no hace oídos a chismes, sino que una vez que una persona le cuenta un chisme a este líder, tal vez lo vea con compasión y no le diga nada, pero después, si vuelve a lo mismo, le podrá decir, lo que me vas a decir es bueno, lo que me vas a decir te consta, nos lleva a hacer algo, nos lleva a unirnos más, no, entonces no lo digas. ¿Por qué? Porque no es de Dios simplemente. Es el enemigo que está metiendo cizaña. Y la primera parte donde el enemigo mete cizaña es en tu mente y en tu corazón. Entonces tenemos que discernir, hermanos, que necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, estar unidos en esa comunión para poder tener la fuerza y el discernimiento
de luchar y de vivir esa vida auténtica que me lleve a ser más pleno. Sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando Cristo habla de perfección, está hablando no de mi perfección física. Imagínense, si usted me está viendo, pues soy chaparrito y moreno y no guapo, ¿verdad? No estamos hablando de esa perfección, sino la interior del espíritu que tiene que llegar a la estatura de Cristo. Ser santos. Es por lo que tenemos que luchar, vivir, estar convencido de que podemos y tenemos que ser santos e invitar a los demás a ser santos. En una vida de santidad, usted no puede estar diciendo cosas mal, no puede estar haciendo acciones malas. El Espíritu de Dios lo va a guiar, lo va a llevar, y con usted van a ir caminando su familia, su grupo de ministerio, los demás grupos de la parroquia van a ir buscando esa misma unidad que usted transmite dentro del suyo. Y qué bonito que todos los grupos parroquiales entendiéramos que somos uno solo. En toda una parroquia, todos los grupos somos una sola comunidad parroquial. Que todos obramos para un mismo fin, que es la predicación del Evangelio. Cada quien con sus actividades diferentes, somos un solo grupo. No somos grupos distintos. No somos capillitas dentro de una misma parroquia. Acuérdense que los buenos discípulos se distinguen por la unidad. Por sus frutos los conocerán. Y eso es muy importante, mis hermanos, donde quiera que usted esté. Transmita ese amor, esa unidad, de tal manera que cuando usted llegue, ya llegó nuestro líder, ya llegó nuestra líder, qué bueno, que se sientan seguros. Pero no se le olvide, no haga cristianos flojos, que sean dependientes del líder. No. Un buen líder es aquel que forma líderes. Imagínense que Pedro y Pablo hubieran ido a las diferentes comunidades y les hubiera dicho, sin mí ustedes no van a hacer nada. No, llegaban a una comunidad, la evangelizaban, se bautizaban, los formaban y los dejaban entonces ya con alguien que les iba a ayudar a ser guía. Va formando líderes. ¿Cómo va a crecer la iglesia si no formamos líderes? Por eso en el segmento de la clase anterior yo compartí a ustedes que pongamos mucha atención en los jóvenes y que tengamos en consideración a aquellas personas que son nuevas en el camino de Dios. Los jóvenes, porque son la tierra fértil donde Dios puede crecer y puede hacer muchas cosas, puede hacer milagros. Formar líderes en la juventud es lo mejor que podemos hacer aquellos líderes que somos ahorita dirigentes actualmente. Yo personalmente soy fruto de aquellas personas que se preocuparon de formar jóvenes. Yo cuando comencé era muy jovencito y a mí se me dio una formación, mi madre en la iglesia, en una escuela de religión para formar a más líderes, y ese ha sido mi caminar desde entonces. Lo recibí en mi juventud, ha sido parte de la esencia de mi vida, dentro de mi vida de matrimonio, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, y sigue siendo la esencia de mi vida actualmente, de tal manera que ahorita estoy compartiéndolo con ustedes. Esos jóvenes que usted les ponga atención ahorita, les vaya dando los recursos, los materiales, imagínense los líderes que van a ser más adelante. Se trata de que el líder no es el que manda, no es el jefe, es el que está pendiente de la responsabilidad de otras personas que tienen que crecer. El líder ayuda a crecer. Eso es. Cristo vino al mundo y formó a sus apóstoles, los delegó de tal manera que toda la potestad del cielo está en una persona que es nuestro Papa, en los apóstoles que son obispos, sacerdotes, para seguir en el mundo, y sigue actuando Cristo mismo en la acción de la vida sacramental. Entonces, Cristo no más vino, apareció y se fue. Cristo vino a formar. Es nuestro líder, es nuestro ejemplo número uno. Decíamos anteriormente que todos tenemos algunos ejemplos de vidas personales que cerca de nosotros, a quienes hemos admirado por su firmeza en su manera de vivir, en sus principios, y quisiéramos ser como ellos. Algunos aprendimos de nuestro papá, mamá, de nuestros abuelos, a ser las personas adultas que ahora somos. ¿Cuántos cristianos católicos
no hay dentro de la iglesia por la firmeza de los principios de nuestros abuelos, que nos estuvieron vigilando, que no nos saliéramos, que no dejáramos la fe. Ahora nosotros somos responsables de transmitir esos principios que aprendimos de ellos más adelante. Eso es ser auténticos, eso es seguir salando al mundo, y nosotros tenemos que seguir viviendo esa autenticidad. Es a lo que Dios nos invita, es a lo que Dios nos lleva con su Santo Espíritu. Por eso nos da esa unción a cada uno. Recibimos el Espíritu Santo desde que nos bautizamos, sí, pero nos unge constantemente, nos renueva constantemente para que nosotros, oiga, la planta cuando empezó a dar fruto, si no le hubiera echado agua, ¿qué pasaría? Y una sola vez bastaría, ¿no? Tiene que estar echando agua constantemente. Esa ha sido la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo que yo creo que es el Espíritu Santo, sino lo que el Espíritu Santo me pide hacer. El Espíritu Santo no me pide que yo domine y controle a los demás. Eso nunca será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me pide que yo sea el servidor de los demás, ayudarle a los demás, a crecer a los demás. De tal manera que usted en su parroquia, en su ministerio, vamos a hacerlo de esta manera, forma escuela de líderes ahí en su ministerio, en su parroquia. Eso es a lo que lleva esta autenticidad en Cristo como líderes. Y mis hermanos, terminamos con esta frase, repitiendo lo que dijimos al principio. Necesitamos líderes. La iglesia necesita líderes. El mundo necesita líderes que sean luz y sal de la tierra, que lleven ese amor de Dios, que contagien, que irradien esa alegría que sienten en su interior, ese amor de Dios que se transforme en su sonrisa en todo lo que haces. En tu vida cotidiana, tú serás un santo que va santificando todo lo que tocas, todo lo que haces. Y así, mis hermanos, pues esperamos en Dios que esta reflexión de este día sirva tanto para los que están comenzando la vida parroquial en un ministerio, como para los que ya son líderes, que ya están llevando la guía de otras personas. Y vamos a terminar recordándoles a ustedes la invitación que hicimos hace un momento. Vamos a invitarlos a nuestra primera hora santa de líderes el próximo viernes, día 3 de agosto, a las 6 de la tarde en la parroquia de San Pío, aquí en la calle Clark y Jerónimo. Están todos invitados, 6 de la tarde. Todos los líderes de las parroquias, nos hayan escuchado o no nos hayan escuchado, los que han escuchado esta transmisión, inviten a los demás. Va a haber una hora santa para líderes, invítenlos para que recibamos una vez más unción de Dios, adorando a Cristo, que nos dé la unción de su Santo Espíritu, para poder caminar guiando a otros, ser sal y luz del mundo. Esto es nuestra primera hora santa de líderes. Tendremos más, ¿verdad? Más actividades. Allá por el 18 de agosto tendremos otro evento también que está promoviéndose por San Pío de Cristo Rey Radio, que es Aldo Blanco. Es un músico católico que ya tiene más de 20 años como misionero católico. Tendremos un taller de composición, es un taller de música para compositores católicos, el día 18 de agosto de 9 de la mañana a 12 del día, aquí en la parroquia de San Pío. Entonces están invitados. Y los invitamos nuevamente, mis hermanos, dándole gracias a Dios. Y vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, que nos permite estar unidos todos en el corazón y en el espíritu de los diferentes rincones de la tierra. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de transmitir, que permites también que llegue a los corazones, a los oídos y a los ojos de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que hemos sido llamados como líderes, como dirigentes, en tus grupos parroquiales, en los diferentes ministerios. Te pedimos muy especialmente por nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, nuestro obispo Mark, nuestro obispo José de Ciudad Juárez, nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, que necesitan tanto la unción, Señor, que necesitan tanto la unción de tu Santo Espíritu, tu guía, ese celo de la unidad de la Iglesia, que luchan tanto por ella, y que nosotros somos instrumentos colaboradores. Danos, Señor, esa fuerza. Danos, Señor, esa unción. Te lo pedimos, Padre Santísimo,
En el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana en esta transmisión y a las 6 de la tarde en la hora santa para líderes. Consolado como consolar.